Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida al curso de capacitación docente. Sí, me parece muy importante fomentar estos espacios para poder justamente promover lo que sería la adquisición entre todos y todas de un aprendizaje colaborativo que retroalimente positivamente nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Valorando en este caso lo que es la esfera de la afectividad, este eje tan importante que nos trae, ¿sí?, la educación sexual integral, para poder llevar a cabo un análisis transversal en lo que es nuestro ejercicio como docente. Este, Actualmente me desempeño ejerciendo la docencia en los niveles secundarios, terciarios y universitarios de instituciones educativas públicas de nuestra provincia. Me es muy confortable poder dar inicio a este espacio que va a ser breve. Vamos a tener 3 encuentros, ¿sí? Los encuentros de las propuestas se subirán los días jueves al Classroom, finalizando un cuarto encuentro con una actividad que va a ser sencilla, va a tener que ver con justamente poder utilizar determinadas cuestiones que hacen a la creatividad y poder realizar una actividad integradora, ¿sí?, más desde un lugar práctico para poder sociabilizarlo entre todos y todas, ¿sí? Me parece importantísimo, justamente como decía en un inicio, fomentar justamente canales que promuevan este, un aprendizaje colaborativo, más que nada teniendo en cuenta en el contexto actual en el que nos encontramos, ya sea justamente por la pandemia que nos atraviesa a todos y a todas, y también por el contexto provincial. Me parece muy importante reflexionar sobre nosotros mismos, ¿sí?, en nuestras prácticas y también en lo que compete al cuidado, eh, que es uno de las puertas de entrada que la ESI plantea, la primera puerta de entrada para justamente poder pensar nuestro hacer en la práctica docente. Les doy la bienvenida y los invito a iniciar lo que sería la primera propuesta de clase. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio, a este curso titulado Análisis de la afectividad como eje significativo que atraviesa el proceso de acompañamiento pedagógico en los contextos rurales. Mi nombre es Duilio Montenegro, soy licenciado en psicología y profesor universitario en psicología. Siempre pienso que es bueno configurar estos espacios para poder intercambiar experiencia, para poder escucharnos entre todos y todas. En este caso nos toca a través de la virtualidad. Y en el momento en el que pensé realizar esta capacitación me pareció un desafío en el sentido del momento del año en el que estamos, en el que nos encontramos, atravesado por la adversidad. Por eso los encuentros son 3 y es de breve duración, pero me parece que es importante rescatar que nos podemos encontrar, que podemos entre todos y todas intercambiar saberes que nos ayuden colaborativamente a pensar y resignificar nuestras prácticas. Nos une el contexto rural, nos une el compromiso por darle lo mejor a nuestros estudiantes. En mi caso, desarrollé mi formación de nivel inicial, primaria y secundaria en escuelas de pueblos y aldeas rurales y me es muy confortable volver a estos espacios desde este lugar. Les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a comenzar este encuentro analizando desde un enfoque macro la importancia del trabajo de la educación sexual integral, la ESI, conociendo las normativas vigentes que regulan el derecho a la educación sexual integral y marcos conceptuales clave como lo son las puertas de entradas y los ejes para ya así en los próximos 2 encuentros introducirnos al estudio de un eje central en lo que compete justamente a la pedagogía del cuidado, que es el eje valorar la afectividad. Vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos ESI? ¿Sí? Si bien justamente cuando hablamos del vínculo afectivo estamos hablando de una esfera que hace a lo que es el estudio o de lo que es la educación sexual integral, entendiendo justamente a la sexualidad desde no solo una dimensión, como se la entendía en su momento, reducida a lo que era la dimensión biológica, sino visualizándola desde un punto de vista más integral, teniendo en cuenta que está atravesada por diferentes esferas o dimensiones como la cultural, la social, la afectiva, ¿sí? Desde este punto de vista considero que es importante el poder promover un enfoque integral, responsable y también multisectorial de la educación sexual de nuestras niñas, niños
niñes, adolescentes y jóvenes, creando, por ejemplo, estos espacios, ¿sí?, de capacitación que nos permiten pensar estrategias educativas que favorezcan las condiciones que nuestros estudiantes necesitan justamente para su desarrollo afectivo pleno, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de lo pedagógico, no lo reducimos solamente a cuestiones netamente conceptuales o de contenidos, sino que integra también, obviamente, lo que es la esfera afectiva que hace a lo que es el vínculo que uno entabla y promueve justamente con el estudiante o la estudiante. Es así que el objetivo de esta propuesta, en una primera instancia, es describir brevemente lo planteado por las normativas vigentes, en este caso la Ley 26.150, Ley Nacional, que se sancionó en el año 2006, promueve que se garantice el derecho de todos y todas nuestros y nuestras estudiantes de recibir una educación sexual integral en todos los niveles e instituciones educativas. Es una obligación que tenemos como educadores garantizar este derecho, implementando estrategias que promuevan el trabajo de la educación sexual integral en los diferentes niveles y espacios, trabajando de manera articulada entre los espacios y también articulando un trabajo en red con diferentes instituciones de la comunidad, con la comunidad en sí y con la familia, ¿sí? Esta ley surge en un nuevo paradigma que se dio durante estos últimos años, un paradigma sustentado en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si lo analizamos desde un lugar macro, es transversal a otras leyes que surgieron, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Provincial 321 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, diversas normativas que justamente irrumpen en un nuevo paradigma de derechos. Esta normativa en particular tiene como propósito que en cada institución educativa se desarrolle y construya de manera colectiva y democrática entre todos y todas los agentes de las instituciones educativas un proyecto institucional que tiene que estar adaptado a las necesidades, al contexto de cada institución educativa, fomentando así el derecho a lo que es promover una educación inclusiva en todas sus dimensiones y en las políticas que en este proyecto surjan a través del consenso, ¿sí? Esta normativa nacional, en su artículo número 1, nos afirma que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Como les decía a la brevedad, los efectos de esta ley se entiende o hay que visualizar a lo que es la educación sexual integral desde un enfoque justamente integral, articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Desde este punto de vista, tenemos la responsabilidad de implementar las normativas desde nuestro lugar, desde nuestro quehacer, ¿sí? Es un deber de cada uno de nosotros poder pensarnos en nuestras prácticas, poder mirar más allá de cuestiones puramente pedagógicas. La ley nos promueve justamente esto, ¿no? Responsabilizarnos en revisar cuestiones que nos constituyen como sujeto, lo cual implica revisar prejuicios, esquemas mentales propios, ampliar las perspectivas, desconstruir ideas, pensamientos, formas de accionar, para poder realmente modificar algunos patrones que se ponen en juego en el ámbito escolar y obviamente sobre la dinámica o la función de la escuela en sí, ¿sí? Realizando un recorrido desde el año 2006 que se sanciona la Ley Nacional de Educación Sexual Integral hasta la actualidad, podemos visualizar en la pantalla que posteriormente a la sanción en el año 2008, un grupo de personas que trabajaba fuertemente con temáticas que competen al trabajo de la ESI,
realizaron un trabajo dando a conocer como resultado los lineamientos curriculares. Realizaron un trabajo muy, muy fuerte. Estos lineamientos es el documento que anuncia los propósitos formativos y aquellos contenidos básicos a tener en cuenta para el trabajo de la ESI en todos los niveles y modalidades. En la presente propuesta les adjunto este material para que puedan tenerlo como sustento teórico y conceptual para la elaboración de la actividad propuesta. Los lineamientos deben de ser incluidos y adaptados al contexto de cada comunidad educativa en el proceso de elaboración de su proyecto institucional. Esto es muy importante. Más adelante podemos visualizar que en los años 2010, 2011, 2012 se pone énfasis en distribuir los materiales adaptados a la ESI, como lo son los cuadernillos de cada nivel, en el que se dan a conocer propuestas de actividades adaptadas a cada espacio. Más adelante, en el 2012, se da inicio a la propuesta de capacitación masiva a las escuelas, continuando dicha propuesta en los años próximos hasta la actualidad, como pueden ver en el PowerPoint. Otra de las políticas de inclusión sustentada en un enfoque de prevención, concientización y cuidado es el promover la realización de la jornada Educar en Igualdad, para poder trabajar sobre la concientización, prevención y erradicación de la violencia de género en el marco de lo propuesto por la Ley 27.234. Esta jornada debe de incluirse en los proyectos institucionales de cada institución educativa. Se promueve de que mínimo una vez al año se trabaje, que nos convoque a todos y todas los agentes institucionales, a las familias, a los estudiantes, en el trabajo sobre esta temática, que obviamente no es un trabajo netamente abocado a un día, sino que lo que se trata o se promueve es que se lleve a cabo un trabajo transversal durante todo el año, trabajar previamente a la jornada y trabajar también posteriormente a la jornada sacando conclusiones que nos retroalimenten y que puedan justamente poner un enfoque en lo que es la prevención y erradicación de la violencia de género, una temática de la ESI. En el 2018 se da a conocer la resolución 340 por el Consejo Federal de Educación, que promueve un enfoque integral, y esta resolución es muy importante porque da a conocer los NAP, conocidos como, bueno, núcleos de aprendizaje prioritarios, que se deben de tener en cuenta para abordar los ejes en los diferentes niveles. En esta primera propuesta de actividad de clase vamos a trabajar con los lineamientos, con los NAPs, pensando alguna actividad que promueva justamente el trabajo de la ESI, tomando los ejes de la ESI, que los vamos a ver más adelante, como sustento para fundamentar la actividad desde los diferentes niveles. Los marcos normativos provinciales, en el 2010 se da a conocer la Ley 891, Ley de Educación Provincial. En el 2011, a través de la resolución 443/11, el programa de ESI, y en el 2016, la ley 821 modifica la ley previa que incorpora justamente la perspectiva de género. Algo muy importante que la ley en su artículo número 5 nos da a conocer es que todas las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esto quiere decir que durante todo el año, transversalmente en las diferentes áreas y en los diferentes espacios se debe de promover el trabajo con la educación sexual integral, ¿sí? Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Es importante que en la propuesta de la clase del día de hoy, que tiene que ver con realizar una actividad, ¿sí? El material que vamos a
con el que vamos a trabajar, los ejes y las puertas de entrada, justamente es material que proviene del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿sí? Pero es importante que esta propuesta de actividad esté adaptada a la realidad sociocultural de los contextos rurales, ¿sí? Es importante tener en cuenta que en la planificación del proyecto institucional también se garantice la realización de mínimo una jornada anual para concientizar y trabajar cuestiones que hacen a la prevención y erradicación de la violencia de género, ¿sí? La jornada Educar en Igualdad, sustentada en lo que es la Ley 27.234, que en su artículo número 1 establece las bases para que en todos los establecimientos educativos del país, públicos o privados, del nivel primario, secundario y terciario, se realice la jornada de Educar en Igualdad, ¿sí? Con el objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyen a lo que sería la prevención y erradicación de la violencia de género, ¿sí? Entendiendo justamente a la violencia en su artículo número 2 como este, aquella acción, conducta u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la libertad, vida, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la ley 26.485, ¿sí? Complementando lo mencionado hasta el momento, podemos decir que la resolución 340 del 2018 promueve asegurar el cumplimiento de un espacio específico de ESI en la formación inicial de todos y todas las y los futuros y futuras docentes. Sabemos que actualmente los institutos de formación docente en los diseños curriculares cuentan con un espacio específico para trabajar la ESI, en general son seminarios, más allá de que se trabaja transversalmente en todos los espacios. También promueve establecer que se incluyan los planes institucionales un enfoque integral, de manera transversal, como decíamos, y o a través de espacios específicos. Promover que en todas las escuelas se organice un equipo docente referente de ESI, que sea interdisciplinario y que funcione como nexo con los equipos jurisdiccionales. Incluir contenidos de ESI en las evaluaciones a todos y todas las y los docentes del país que se realizan en el marco de los concursos. Y asegurar la realización de las jornadas, como decíamos a la brevedad, Educar en Igualdad. Esta resolución trae o da a conocer, como mencionamos, los núcleos de aprendizaje prioritarios de los diferentes niveles con los que trabajaremos en la propuesta de esta actividad. Bueno, como podemos ver en el cuadro, algunas de las jurisdicciones que comienzan la capacitación a los equipos escolares de ESI son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Tucumán y entre ellas también Chubut a través de la resolución 443/11, ¿sí? Bueno, y un poco en resumen de lo que veníamos hablando, la ley 26.150 promueve que en todas las instituciones educativas se aborde lo que o se trabaje transversalmente la ESI junto a la familia y a la comunidad de manera intersectorial con otras instituciones. También se dan a conocer los lineamientos curriculares en donde justamente se sustentan los propósitos formativos y los aprendizajes que aportan a lo que es la ESI en los diferentes niveles, y la resolución 340 del año 2018, que promueve que se configure en cada escuela un equipo referente de ESI y da a conocer también los núcleos de aprendizaje prioritarios a tener en cuenta para cada nivel, ¿sí? Introduciéndonos al análisis de las puertas de entrada o los espacios a tener en cuenta para trabajar la ESI, podemos destacar en un principio como primera puerta de entrada el realizar una reflexión sobre nosotros mismos. Esto implica un trabajo subjetivo que nos compromete constantemente a pensar y repensar nuestro ejercicio profesional,
revisando, por ejemplo, cuestiones que hacen a nuestra historia escolar, identificando tal vez cuáles fueron nuestros miedos, vergüenzas, prejuicios, que muchas veces tal vez nos interpelan a la hora de abordar el trabajo de la ESI. Este ejercicio nos permite, en cierto sentido, pensar estrategias de cuidado en lo que son obviamente nuestras prácticas, nos permiten visualizar a los y a las estudiantes desde una perspectiva de derechos, lo cual obviamente que influye significativamente en la construcción de un vínculo pedagógico sustentado en una pedagogía del cuidado, que nos permitirá pensar estrategias educativas que promuevan la inclusión y obviamente el respeto a la diversidad. Es así como pueden visualizar algunos de los ítems a tener en cuenta para analizar esta puerta de entrada son pensar desde qué presupuesto partimos para trabajar estos temas con nuestros y nuestras colegas y los y las estudiantes. Nos exige trabajar sobre nuestros supuestos, representaciones, como así también implica el poder desarrollar capacidades como el acompañamiento, el reconocimiento, el cuidado al otro, variables que, como bien sabemos, integran y atraviesan día a día nuestro hacer docente. Esta puerta de entrada es importante pensarla también hoy en día en nuestras prácticas, para lo cual estos espacios de formación, de encuentros, son fundamentales, como les decía al principio. Son espacios que nos permiten reflexionar, pensar cómo nos sentimos, encontrarnos al intercambiar experiencias, acompañarnos mutuamente. Sobre esta puerta vamos a trabajar mucho en la segunda propuesta de actividad, la hacer en la práctica que inevitablemente nos convoca al cuidado del vínculo pedagógico ante diversas problemáticas que atraviesan al proceso de enseñanza y aprendizaje, a la vida institucional. La segunda puerta de entrada es la enseñanza de la ESI en las instituciones educativas. Esto implica un trabajo en la currícula, tener en cuenta, como decíamos, a la brevedad, que en cada planificación de trabajo tienen que estar integrados los núcleos de aprendizaje prioritarios, que promueve la resolución 340, los lineamientos curriculares, los cuadernillos de la ESI, se deben utilizar para realizar adaptaciones que promuevan incorporar líneas de trabajo de la educación sexual integral, trabajando de forma transversal, de manera articulada con otros espacios, configurando a su vez espacios en conjunto, ¿sí?, que promuevan al fortalecimiento institucional, como por ejemplo talleres, seminarios, jornadas. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en las jornadas de Educar en Igualdad, trabajar temáticas que promuevan la concientización a través de poesías, en el área de lengua y literatura, en los espacios artísticos como música, trabajar con canciones para deconstruir contenidos que desde lo simbólico posicionan a la mujer en un lugar inferior a los varones, analizar casos que promuevan el debate de temáticas relacionadas al derecho, a la intimidad, al respeto, al cuidado, entre otras, ¿sí? Es importante ir pensando, implementar estrategias pedagógicas que promuevan a esto, ¿no? A la inclusión, al respeto. En cuanto a la organización de la vida institucional, como pueden visualizar, algunos de los ejemplos a repensar pueden ser el uso de los espacios, las formas de agrupamientos habituales, las expectativas de aprendizajes de conducta y juego entre varones y mujeres, las tareas, rituales y actividades desarrolladas en las escuelas, ¿sí? Esto implica que este análisis institucional nos lleva justamente a poder pensar cómo nos relacionamos, analizar cómo se construyen los vínculos, cómo nos comunicamos, y esto sin duda puede reproducir o llevar a la transmisión o idea de lo que es la sexualidad en sí. Otro eje de análisis son los episodios que irrumpen en la vida escolar. Estos episodios tienen que ser
espacios que nos permitan resignificar hechos, aprender, explicar dudas, resignificar prácticas. Em, un ejemplo muy conocido en una noticia nacional es el estigma que se había generado en una institución educativa a una niña trans, un estigma que desde se fue reproduciendo porque desde lo institucional justamente no contaban con tal vez recursos para poder sobrellevar la situación y garantizar el cuidado y el derecho a la diversidad. Hay que tener en cuenta que es responsabilidad conocer estas normativas. Una de las normativas a nivel protocolar que tenemos todas las instituciones educativas y que debemos de conocer es la Guía Federal de Orientaciones para intervenir ante situaciones emergentes en el ámbito educativo, que nos promueve líneas o acciones a seguir desde el marco ético y prudente ante determinadas situaciones que irrumpen en la vida escolar y que muchas veces amenazan los derechos de los y las estudiantes. ¿Qué hacer ante el caso, por ejemplo, en el que hay una sospecha de un abuso intrafamiliar? ¿Qué hacer ante el caso de que hay una sospecha de ideación suicida? ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, una niña transgénero nos dice que quiere que la llamemos por un determinado nombre? Obviamente que en este caso uno tiene que respetar el derecho a la identidad, tiene que nombrarla como quiere o como se reconoce a través de su identidad de género, como se autopercibe, ¿sí? Son cosas que desde nuestras prácticas irrumpen y que nos permiten aprender entre todos y todas. Em, y por último, tenemos que comprometernos en el trabajo con la familia y la comunidad, darles el espacio para consensuar, configurando espacios de encuentros democráticos, como lo es, por ejemplo, el proceso de armado de los acuerdos de escolares de convivencia, que deben de incluir la voz de todos y todas, incluyendo a los y a las estudiantes y obviamente a la familia, ¿sí? Los ejes conceptuales de la educación sexual integral, que son 5, son el cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad y garantizar la equidad de género. Obviamente que cada eje se encuentra transversalmente relacionado con los demás, como lo indican las flechas, y a su vez, cuando hablamos, por ejemplo, del eje cuidar del cuerpo, estamos justamente incluyendo cuestiones que hacen a la esfera afectiva, a cuestiones que hacen a la promoción de nuestros derechos, ¿sí? Dentro de lo que es la propuesta, les adjunto una jornada institucional en la cual se trabajó concretamente este eje, obviamente de manera transversal con los demás ejes, en los niveles de la educación básica y orientada a secundario, ¿sí? De la localidad de Trelew, como para que tengan un modelo de actividades y propuestas para pensar la propuesta de la consigna de la clase, que tiene que ver con justamente pensar una actividad sustentada en los NAP, en los núcleos de aprendizaje prioritarios planteados en la resolución 340, teniendo en cuenta como sustento alternativo los lineamientos curriculares, y a su vez esta propuesta de actividad debe estar fundamentada por los ejes, ¿sí? Pueden plantearlo desde un eje, pero sabemos que cuando hablamos de un eje estamos hablando de todos los ejes porque se relacionan entre sí, valga la redundancia de lo que decía a la brevedad, ¿sí? Uno de los ejes a tener en cuenta para el trabajo de la ESI es el eje ejercer nuestros derechos. Hay que entender que la ESI no es un hecho aislado. Como decíamos en una primera instancia de la clase, se inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión, la equidad y el sistema de protección de derechos. Esta normativa es transversal a otras normativas y surge en el nuevo paradigma de derechos en los últimos años. Habíamos nombrado a la ley 26.061 nacional, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, que promueve justamente que
se garanticen los derechos universales de todos y todas las niñas, niños y adolescentes. Estos derechos, derecho a la vida, a una familia, a un tratamiento integral de su salud, a una educación pública y gratuita, a que se respete su identidad de género, entre otros tantos derechos que se encuentran sustentados en tratados y en convenciones internacionales como la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Este eje nos promueve asegurar las condiciones institucionales para que efectivamente se cumplan los derechos, conociendo, por ejemplo, las normas que actualmente el sistema educativo tiene vigente para situaciones de vulneración de derechos, qué hacer, cómo trabajar en red, ¿sí? Ante cada situación de vulneración de derecho que uno pueda visualizar en el ámbito educativo, por ejemplo, como nombrábamos a la brevedad, si uno se entera de alguna situación de maltrato, hay sospecha de abuso y demás, si bien se debe de avisar obviamente a las autoridades, como lo es el equipo directivo y supervisión, también se puede dar intervención al equipo de apoyo a las trayectorias, pero es deber de cada uno, cada una de nosotros el poder garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ante una situación que vulnera estos derechos, uno debe de comunicar realizando la denuncia pertinente, ¿sí? Trabajando en red también en el caso de que haya alguna problemática en lo que es, por ejemplo, riesgos de la salud, ¿sí? Ideación suicidia y demás, trabajar en red con el sistema de salud, obviamente fomentando canales de comunicación prudente para retroalimentar lo que es un trabajo positivo a nivel institucional que promueva el fortalecimiento. Em, Cuando uno realiza una denuncia, lo debe de hacer al Servicio de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de cada jurisdicción. En el caso de la ruralidad, las escuelas y los pueblos cuentan con juzgados de paz también para trabajar, ¿sí? Estas temáticas, dar aviso. Si uno se entera dentro del ámbito educativo o un niño o niña o adolescente comunica que que está sufriendo maltrato, por ejemplo, o cuestiones que hacen abusos intrafamiliares y el agresor convive, no se debe de llamar a la familia, sino que se debe trabajar en red con estos organismos, por ejemplo, con el sistema de protección que realiza un trabajo más socioambiental, ¿sí? Esto es importante por ahí conocerlo. Como les decía, contamos con la Guía Federal de Orientaciones, que la pueden descargar o me la pueden pedir y se las adjunto también a la propuesta de clase o se las envío personalmente. Otro de los ejes a tener en cuenta para el trabajo de la ESI es el eje reconocer las perspectivas de género, reconocer las distintas formas de ser varón y mujer, trabajar sobre el concepto de identidad de género, que es la autopercepción que una persona tiene de sí mismo independientemente de el sexo biológico que trae al nacer, ¿sí? Identificar los prejuicios, estereotipos y prácticas referidas a capacidades y aptitudes vinculadas al género. Por ejemplo, cuando uno trabaja proyecto de vida o proyecto vocacional en el último año del secundario, esto se puede abordar trabajando qué carreras a nivel social, a través de mandatos sociales o de cuestiones que los medios de comunicaciones fomentan y reproducen, qué carreras se destinan para mujeres, qué carreras se destinan para varones. Muchas veces cuando uno habla de maestra jardinera lo asocia al cuidado infantil, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando hablamos del nivel inicial hay una responsabilidad muy enorme en lo que es la pedagogía que conlleva a esta tarea o a este quehacer docente, pero se la asocia al sexo o al género, mejor dicho, femenino, ¿sí? Entonces, estas cosas, ir viendo, revisando, ¿sí? El rechazo a todas las formas de discriminación relacionadas con cuestiones de género. En sí, sí, rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad
que plural, poner el valor a la diversidad. Y obviamente promover pedagogías que rechacen la violencia y la estigmatización por lo que es la orientación sexual, la identidad de género. Ya no puede haber silencio pedagógico frente a cualquier tipo de discriminación, ¿sí? Esto es un deber, esto es algo que nos compromete y que es trabajo de todos y todas poder promocionar este derecho tan importante, ¿sí? El eje valorar la afectividad es un eje fundamental con el que vamos a trabajar en las dos siguientes propuestas. Obviamente que, como decíamos a la brevedad, este eje se encuentra interrelacionado transversalmente con los demás ejes. La afectividad nos, nos promueve reivindicar el lugar que ocupan las emociones, los sentimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos permite contribuir tal vez al desarrollo de capacidades afectivas, como lo son el respeto, la solidaridad, la empatía. Hoy en día, la pedagogía del cuidado justamente nos promueve garantizar el valor de la afectividad. Esta esfera es tan importante en estos tiempos, ¿no? El realizar un acompañamiento desde el estar, desde el hacer llegar un recurso para que los y las estudiantes continúen su escolaridad. Es un eje que nos atraviesa mucho. Creo que hoy en día ponerle énfasis y visualizarlos desde otro lugar nos permite resignificar nuestras prácticas que conllevan a un cuidado integral de los y las estudiantes. Desde este punto de vista, el cuidado debe de concebirse desde el marco de una visión del respeto hacia los derechos y cobra mayor relevancia a la hora de trabajar diversos temas que hacen a la educación sexual integral. Es importante tener en cuenta, como pueden visualizar en el PowerPoint, trabajar las emociones, los sentimientos, tener en cuenta o visualizar que estos están presentes en toda interacción humana, considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con otras personas, generar condiciones para que cada cual pueda expresar su punto de vista, respetando las diferencias, sin anular las tensiones, conflictos, respetar la intimidad propia y ajena, entre otras de las temáticas que se pueden abordar dentro de este eje, ¿sí? El eje respetar la diversidad se relaciona mucho al eje garantizar la equidad de género. Nos abre las puertas a poder rescatar lo que es el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner el valor a lo que es la diversidad. Es muy importante conocer la normativa de identidad de género también. Es otra de las normativas que irrumpe en el nuevo paradigma de derechos. Evitar la presunción de la heterosexualidad en situaciones cotidianas. Visibilizar y respetar las diversas orientaciones sexuales e identidades de géneros. La toma de conciencia de que no puede haber silencio pedagógico frente a cuestiones que hacen a la discriminación. Es un eje que nos compromete en lo que es también el cuidado de un otro, ¿sí? Entendiendo la diversidad desde muchos lugares, desde un lugar de inclusión también, que hay que promover, que no es más ni menos que garantizar el derecho de los y las estudiantes desde y el un último punto de vista eje, cuidar el integral. cuerpo y la salud, como anexo a la propuesta de actividad. Les decía que tienen una jornada que se realizó para trabajar este eje en particular, obviamente relacionados con los demás, en la educación secundaria, eh, en lo que es la educación secundaria básica y orientada. Cuando hablamos de cuerpo, si bien decíamos que la sexualidad no se reduce solo a
a una dimensión, a la biológica, sino que el cuerpo abarca todas las dimensiones. Se pueden trabajar cuestiones que hagan a la reflexión sobre representaciones que se tienen dentro de la escuela, que obviamente están condicionadas muchas veces por los medios de comunicación, que estereotipos de belleza, por ejemplo, nos plantean. El cuerpo desde las diferentes disciplinas, la medicina, el arte, la educación física, cómo se vincula el cuerpo con la identidad de las personas, definir, ejemplificar estereotipos de belleza para las masculinidades y feminidades, trabajar sobre la importancia del autocuidado y la promoción de la salud. Desde la ESI, el concepto de salud se debe de abordar desde un punto de vista amplio, que incluye aspectos, digamos, psicológicos, sociales, culturales, como bien sabemos. Cuando se trabaja sobre este eje, se incorporan todas las dimensiones, como la historia personal, los derechos humanos, la representación de los cuerpos, a través, por ejemplo, de las diferentes manifestaciones artísticas. Y es importante poder llevar a la reflexión crítica sobre los modelos, sobre los mensajes de bellezas, que muchas veces retroalimentan negativamente determinadas cuestiones de estereotipos a nivel social y obviamente se ponen en juego la dinámica institucional y afectan muchas veces lo que es la autoestima, los vínculos interpersonales, ¿sí? Desde este lugar es importante concientizar sobre el cuidado y la promoción de la salud integral. Van a encontrar en la jornada diversas actividades para poder pensar el trabajo sobre este eje en concreto, que se relaciona muchísimo al eje valorar la afectividad, obviamente, ¿sí? Les doy muchas gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, el próximo encuentro vamos a trabajar con una autora que es muy importante, una referente en lo que es el trabajo de la afectividad, que es Karina Kaplan. Sí, ella es doctora y docente en la UBA y vamos a trabajar específicamente con el eje de análisis de la afectividad, ¿sí? Que atraviesa y que es significativo en el acompañamiento pedagógico, que implica pensarnos en nuestras prácticas en la ruralidad, resignificar experiencias y visualizando lo pedagógico desde una visión integral, integrada obviamente por la esfera emocional y afectiva, ¿sí?